Hola, ¿qué tal? Bueno, pues he vuelto a YouTube. Llevaba como un montón de tiempo sin hacer ningún vídeo y la verdad es que la razón es porque además de ser artista yo tengo otro trabajo y lo compagino con esto, entonces me resultaba muy difícil hacer todas las cosas que hay que hacer. Pero no quiero dejar de hacer vídeos aquí porque me parece guay. Y yo tenía muchas ganas de hacer vídeos en los que poder explicar cosas como si te apetece empezar a pintar en acuarela y no sabes absolutamente nada, pues poder hacer, por ejemplo, un vídeo que es el que estoy haciendo aquí, que es para pues enseñar cómo empezar, qué es lo necesario para empezar, que ponértelo fácil y decirte las cosas básicas y qué marcas son buenas, cuáles también de precio, y que no te satures con demasiada información o con ninguna que tengas y más o menos guiarte un poco. Entonces, pues eso, bienvenidos a este canal. Mi intención es hacer vídeos periódicamente, pero es eso, por desgracia no tengo el tiempo que me gustaría para poder dedicar aquí a hacer vídeos. No lo tengo, entonces voy a hacer pues cuando pueda. Y nada, pues espero que os guste y que si alguien lo está viendo, pues que le sirva para algo, que jolín, que saque algo de aquí. Entonces nada, vale, te apetece aprender a pintar en acuarela, ¿no? Quieres probar porque te llama la atención, te parece bonito, pero no te quieres ni gastar una pasta, ni yo qué sé, no sabes qué cosas puedes comprar, ¿no? Entonces, yo te voy a explicar qué materiales te hacen falta para empezar. Este vídeo es sobre eso, materiales y alguna técnica para empezar a pintar en acuarela. Es como qué necesitas para empezar. Primero quería hablaros de materiales, ¿no? Para pintar en acuarela necesitáis tres cosas. Necesitáis papel, necesitáis pinturas y necesitáis pinceles. Entonces, vamos a empezar por el papel. Entonces, el papel que yo os recomiendo para empezar no tiene por qué ser este exactamente, ¿vale? Yo os enseño este porque es el que conozco, pero hay muchos papeles que os van a servir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el papel aunque no sea este? Tiene que ser un papel que sea para acuarela. Entonces, ¿qué tiene que tener? Tiene que ser de 300 gramos, este es el gramaje, entonces tiene que tener este número mínimo, 300 gramos al metro cuadrado. Si es menos, no va a aguantar bien el agua. Va a ocurrir que se va a empezar a doblar, va a ser súper incómodo pintar en él, va a empezar a desprenderse las fibras del papel, entonces eso no lo queréis. Tenéis que ver en algún sitio que ponga acuarela, porque si no lo pone, pues ya no es para acuarela. Luego hay otra cosa que es el acabado. El acabado del papel en el sentido de qué acabado tiene en la textura, cuando lo tocas, como ese aspecto que le ves por fuera, ¿no? Ese sería pues el acabado. Hay tres. Está el grano satinado, el grano fino, que es este, y el grano grueso. Y este es el grano fino, que es el que vais a encontrar en la mayoría de los sitios en los que vais a mirar papel para acuarela, es el que más se vende, el más habitual. ¿Por qué? Pues porque la textura no es ni súper... no tiene una textura muy grande, ni tiene cero textura, tiene un poquito. Entonces está muy bien. Yo os recomiendo el Canson Aquarelle XL, porque es un papel, al menos aquí en España, súper económico. No vale mucho, o sea, comparado con otros papeles está muy bien de precio. Y luego lo que tiene es que es de celulosa. Los más baratos siempre van a ser los de celulosa, como este, porque, bueno, por el tipo de material, pues es más económico también de hacer. Los que son de algodón van a ser más caros y yo particularmente no los recomiendo para empezar, pero lo que sí os recomiendo que sea de celulosa, que si no pone en ningún sitio algodón o 100% algodón o algo así, es que es de celulosa y lo vais a ver en el precio también. Si no veis veis otro, pues con que tenga las características que os estoy diciendo, sirve. Vale, lo segundo que os hacen falta son los pinceles. Estos pinceles son pinceles Escoda, que son los que yo os recomiendo, pero como todo lo que os estoy hablando, esto es un mundo gigantesco en el que hay un montón de marcas que están bien y que merecen la pena. Yo os recomiendo estos porque son con los que empecé a pintar y son una pasada. Tienen un montón de series diferentes, tanto para acuarela como para acrílico, óleo, para todo tipo de pintura, y todas están muy bien. Bueno, todas no. Hay una que probé y no me gustó, que os digo cuál es. Esta último no me gustó. Y creo que es porque intentan imitar el pelo natural y no me gustó el resultado. O sea,
Yo os recomiendo los sintéticos, ¿por qué? Porque los sintéticos tienen una flexibilidad muy grande, las fibras. Entonces, como veis, yo le estoy dando aquí y vuelve otra vez al sitio, súper fácil. Y esto lo hace igual cuando está mojado. Entonces, ¿qué te permite eso? Pues trabajar y hacer pinceladas controladas y que tú hagas lo que realmente quieres hacer. Y el pincel luego vuelve al sitio y te ayuda a continuar. Luego tienen un montón de series, ¿no? Tenéis que mirar los que sean para acuarela. Entonces, estos son los pinceles de los que os estaba hablando. Esta es la serie Perla y estos son los Escoda. Los Escoda son todos. Esta es la Barroco y la anterior era la serie Perla. Los dos son para acuarela. Simplemente pues que tienen unas características, las fibras un poco distintas y tal, pero son los dos para eso. Simplemente os recomendaría eso, que sean sintéticos y que sean redondos. Os recomiendo los redondos básicamente porque el pincel redondo lo que tiene es que es muy versátil. Te sirve para hacer muchas cosas. Te sirve para hacer trazos más finos porque tienen el final más en punta. Te sirve para hacer algo más gordo cuando empujas con la barriga. Pero básicamente tú puedes hacer un trazo más finito con la punta si lo pones en posición vertical. Pero si quieres hacer algo como más gordo, usando la barriga, puedes hacer una línea súper gorda. Entonces, los pinceles redondos son mis favoritos por eso, porque con ellos puedo hacer cualquier cosa. Está muy bien. Entonces, para empezar, yo no os recomiendo que compréis así diferentes tipos de pinceles, yo qué sé, de todo tipo. Con redondos está bien. Y con tener un número, digamos, pequeñito, tipo este, que es un número 2, que está muy bien porque te vale para hacer cosas más detalladas. Un número 6, por ejemplo, o 8, que son como intermedios, son pinceles ni muy grandes ni muy pequeños. Y si queréis uno más grande, pues un 10, pero no os hace falta para empezar. Con 2 o 3 pinceles así, os llega para lo que es ir empezando. Y ahora vamos a hablar de pintura, lo por último. Vale, entonces, en lo que es la pintura, os recomiendo esta marca. Es Winsor & Newton. Y concretamente, Winsor & Newton tiene 2 tipos de acuarelas. Tiene las acuarelas profesionales y luego tiene estas que son Cotman, se les llama Cotman. Entonces, a ver si consigo que la cámara me enfoque. Bueno, esto, la gama Cotman, pues es eso, es uno de los 2 tipos que tienen de acuarelas, pues es como la más económica, porque bueno, es más indicada para estudiantes, para gente que está empezando. Tiene peor calidad, entre comillas, pero está muy bien. Entonces, yo os recomiendo estas. Yo veis este estuche así súper grande, no os hace falta. Yo lo compré porque estaba empezando y estaba como muy on fire con las acuarelas y sí. Pero no necesitáis todos estos colores porque no los vais a usar, es decir, no os hacen falta. Yo os recomendaría, os voy a poner la foto, tienen un montón de sets de diferentes tamaños ya montados con estas pastillas, ya con colores que son muy habituales para que empecéis. Entonces yo os recomiendo que os compréis un set, no sé, como mucho de 12 colores, de tal, os llega de sobra. Que venga con los primarios, que tal, además así no tenéis que escoger vosotros nada, ya vienen así. Entonces, estas acuarelas están muy bien porque tienen muy buena calidad para la gama en la que están, son muy asequibles dentro de lo que valen las acuarelas, que no son súper baratas, pero tampoco son carísimas, entonces vais a encontrar que es un precio como intermedio tirando abajo. Y luego aquí en España al menos las hay por todas partes, en cualquier tienda de Bellas Artes las vais a encontrar, entonces son muy fáciles de conseguir. Después, a este nivel, hay otra marca que son las Van Gogh. Yo no las he probado, entonces no os puedo decir 100% que estén bien, pero por lo que he escuchado a gente que sí que controla y tal, sería un poco el equivalente, pero de otro fabricante. Entonces, si no las encontráis, estas, las Cotman, las Van Gogh también están muy bien. Y nada, luego, el tema de si vienen en pastilla, como estas serían pastillas. Luego tenéis también el formato tubo. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Es decir, son las mismas pinturas, tienen los mismos pigmentos y todo es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Pues que una vienen en formato tubo, recién hechas, por así decir, ya se meten en el tubo y se cierran, entonces la pintura queda como preservada en su estado original. Y estas lo que hacen es que las rellenan las pastillitas estas con la pintura en la misma textura, que es pues blandita, una textura así tipo crema, y las dejan secar.
Entonces, una vez que pasa el tiempo, esa pintura se seca y ya está, y las meten en estas cajitas y las venden, pero es lo mismo. ¿Cuál es mejor? Es para gustos. Yo creo que cuando empezamos a pintar tendemos a comprar más este tipo de sets, porque es como lo que os digo, es más cómodo, es más como fácil para que tú no te rompas la cabeza, pero cuando ya empiezas a controlar, pues vas a querer tener un color que a ti te gusta más que otro, vas a querer como tener una paleta de colores que a lo mejor no es la que te vienen en los sets, entonces te vas a comprar ya la pintura individualmente, y cuando te la compras individualmente, pues hombre, las pastillitas no son tan cómodas como el tubo, porque el tubo lo cierras y ya puedes ir con él a donde quieras, la pastilla es un poco más así, tienes que tenerla siempre puesta en algún sitio. Entonces yo personalmente creo que para empezar, que es de lo que estamos hablando ahora, es mejor las pastillas, y para después, pues para gustos. A mí personalmente me gustan los tubos, pero es para gustos, entonces no hay nada mejor. Vale, estos son como los materiales que te hacen falta importantes, pero luego hay otras cosas que vas a necesitar también para empezar. Importantísimo, un vaso de agua. Habrá gente que os diga que tenéis que tener dos. A ver, viene bien porque así con uno limpias el pincel de la pintura que tenga y el otro lo utilizas solamente para coger agua limpia. Pero yo es que eso no lo hago porque no me sale, soy incapaz, o sea, es demasiada coordinación y no. Yo tengo uno y sí que lo tienes que cambiar de vez en cuando para que no haya como un tinte en el agua de un color determinado, pero a mí me tiene durado, o sea, una pintura entera me dura, y a no ser que la siguiente pintura tenga unos colores muy diferentes, puedo dejarla tranquilamente y está ahí un montón de tiempo, o sea que no pasa nada. Luego necesitáis papel de cocina absorbente para muchas cosas. Con esto lo que vais a hacer es, cuando mojáis el pincel, lo pasáis por encima de él, así muy suavemente, simplemente ponerlo encima, no aplastarlo ni nada, y entonces el papel va a absorber toda el agua que el pincel no está, que le sobra, básicamente. Y eso te va a ayudar mucho a la hora de mezclar y de trabajar, porque si no va a haber como mucha agua en el pincel y eso no lo queremos. Te sirve para eso, pero también te sirve para retirar pintura de ciertas zonas que están como muy húmedas y no quieres que haya tanta humedad, para corregir errores, viene muy bien. Y después una paleta, os enseño ahora la paleta. Esta paleta, por ejemplo, es una paleta de metal. Las de metal están muy bien, también están muy bien las de plástico, como la que te viene aquí con la propia caja. Y para empezar seguramente no necesites más, te vienen ya zonas donde puedas hacer mezclas. El plástico lo que tiene es que funciona, pero no hay una cosa rara, y es que aquí veis que por ejemplo tengo esta mezcla y al echarla aquí pues queda como así un charquito, ¿no? Tú si lo haces esto en el plástico, pones la pintura y la pintura como que se va a concentrar, no se esparce, se queda como concentrada en un charquito muy pequeño. Entonces ¿eso qué hace? Que no veas el color que realmente es. Lo vas a ver como un poco más oscuro, no vas a verlo tal cual. Y con las de cerámica aún es mejor que con las de metal, aún queda como más tal cual el charco. Entonces eso te permite simplemente ver mejor qué mezcla estás haciendo, pero esto ya es un poco cosa ya de fliparse, o sea. Una paleta de plástico te viene perfectamente, te vale cualquier plato. Con tal de que sea blanca la superficie, te vale un plato de mesa normal, una bandeja, pero eso tiene que ser de un material así de estos que estamos hablando, y de color blanco, más que nada para que puedas ver qué color es realmente. Luego la cinta de carrocero o cinta de pintor, no sé, depende de la zona, se le llama de una manera, pero bueno, básicamente es cinta de esta para pues fijar el papel. En el caso de que no estés usando uno como este, que venga en un bloque en espiral, si quieres quitarlo y usarlo simplemente solo, pues está muy bien fijarlo con la cinta porque no se te va a mover tanto, simplemente es una forma de que el papel esté como sujeto. Y al pintar con acuarela, dependiendo de si pintas toda la superficie o no, pero es posible que se empiece como a ondular y tal, y al tenerlo con la cinta vas a hacer que se mueva menos. Una vez hablando un poco de los materiales, quería hablaros un poco de técnica, que al final eso lo vais a ir aprendiendo haciendo cosas y pintando, y tampoco es cuestión de que hagáis 1000 tutoriales ni cosas así, porque hombre, vienen bien y sirven para aprender, pero yo os animo a que hagáis cosas.
que pintéis cosas así random, porque os iréis acostumbrando de forma natural a los pinceles y a la forma de trabajar, a lo que significa pintar. Pero siempre vienen bien pues alguna información y verlo un poco de otra manera. Entonces, si queréis, os explico un poco qué cosas hay así básicas para la acuarela, qué es lo primero que deberíais probar a hacer. Entonces, la pintura en acuarela realmente lo que tiene de complicado es el agua. O sea, quiero decir, el agua es lo más importante. Con ella vais a conseguir todos los valores que tiene un color. ¿Y qué es el valor? Es la luminosidad o la oscuridad de un color. No tiene nada que ver con los diferentes colores, sino que un color tiene diferentes valores, que son pues lo claro que sea ese color o lo oscuro que sea ese color. En acuarela el valor lo vas a conseguir con agua. En el resto de pinturas hay que añadir blanco para hacer un color más claro. Pues en acuarela lo hacemos con agua. Simplemente añadimos más agua a ese color y lo vamos a hacer más claro. Entonces eso es muy guay, porque no necesitas realmente casi nada. Es muy fácil, o sea, es muy fácil la idea, ¿no? Pues al final eso es como la clave más importante y lo vamos a ver ahora. Y luego hay como dos técnicas que no son dos técnicas, o sea, realmente es la forma de pintar en acuarela, pero le han puesto dos nombres para como, no sé, clasificarlo en húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco, que básicamente es, húmedo sobre húmedo es pues estar pintando. Tú estás pintando y está húmedo el pincel y el papel también está húmedo porque estás pintando en él. Pues eso es húmedo sobre húmedo. Mira, ya lo has hecho, ¿eh? Te has puesto ahí. O sea, no tiene nada. Es simplemente pintar sobre una superficie que ya está húmeda porque estás pintando en ella o porque la has humedecido con agua o lo que sea. Entonces esa es la forma más básica que tienes en pintar, para pintar, y ahora os lo enseño también. Y luego está húmedo sobre seco, que básicamente es cuando esa superficie está seca, ya sea porque no hay pintura o porque la capa que has hecho ya está seca, coges pintura y pintas encima. Entonces el efecto es diferente. ¿Por qué? Porque cuando la pintura, o sea, el papel, la superficie está con pintura y está húmedo, si pintas encima todo se va a difuminar, los colores se van a mezclar y no va a haber márgenes, no va a haber separación entre nada, va a ser un difumine total. Y si esperas a que eso seque, lo que pintes por encima se va a ver súper delimitado y marcado. Entonces es simplemente el nombre que se le da a esas dos formas de pintar, que son las que vas a usar todo el tiempo, o sea, porque es que no hay otra forma de pintar con acuarela, o sea, que tampoco penséis que es una cosa súper compleja, es pintar. Entonces, lo que os estaba comentando de las técnicas, bueno, aquí ya veis que tengo alguna cosita porque, bueno, estuve pintando. Entonces vamos a utilizar ya alguno de estos colores. Entonces tenemos aquí este magenta. Entonces, para que veáis un poco lo que es el cambio de valor, ¿no? Este es el color, digamos, puro. Lo que hacemos es coger agua. Yo he cogido agua del vaso. Lo he aclarado un poco, simplemente he metido el pincel dentro del vaso para que lo veáis desde aquí. Lo metes en el vaso y lo apoyas un poquito en el vasito. Y así lo que haces es quitarle ese exceso de agua. Y continúas en el final donde lo habías dejado, aquí. Entonces con eso lo que consigues es que el color se esparza y se vaya aclarando solo. Entonces aquí lo que estamos viendo es un cambio de valor, de un valor más oscuro a un valor más claro, siendo el mismo color. El color no lo hemos tocado, pero lo hemos aclarado. Entonces esto es como la base de la acuarela. Siempre que quieras aclarar un color, tienes que añadirle agua. Pero eso era para que simplemente vierais cómo se hace un cambio de valor, que es lo que intentaba explicaros. Vamos a... Ya me manché, ¿ves? No pasa nada, era algo que iba a ocurrir. Tenía que mancharme la camiseta. Este naranja, que es muy bonito. Entonces, cuando quieras trabajar con las pastillas, lo que tienes que hacer es coger el agua clara y simplemente dejar un poquito de agua encima. Así lo que vas a hacer es que se empiece a ablandar y se empiecen a activar los pigmentos. Y cuando pasen unos segundos, le frotas suavemente y ya la vas a estar cogiendo. Entonces vas a la paleta y la pones. Esto sería pues como
cogerla directamente, así, más pigmentada, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos nuestro color. Aclaramos en el agua, le damos unos golpecitos a los lados del vaso para que suelte ese exceso que no necesita y a continuación, o sea, lo que es el límite, volvemos a pasarlo y continuamos. Y hacemos lo mismo. Bueno, voy a insistir un poco más porque no se nota casi. Entonces, esto es lo que os decía, esto es un degradado de más oscuro a más claro. Es una forma muy fácil de hacerlo en acuarela. Por eso os recomiendo que cuando hagáis cualquier cosa, imagínate que estás haciendo, pues yo qué sé, un limón. Cogemos amarillo. Y entonces imagínate, hacemos como una forma más o menos de limón. Más o menos, yo tampoco... Digamos que esta es como donde acabas de poner el color más pigmentado, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, aclaramos, damos unos golpecitos y continuamos donde lo dejamos. Y así lo que vamos a hacer es como un degradado. Voy a insistir un poco más. Y hemos pasado de la oscuridad a la claridad simplemente aclarando con la pintura que ya teníamos ahí. Entonces esto es como algo pues bastante guay y que se hace solo con acuarela, porque con ninguna pintura puedes hacer estos efectos. Entonces, lo que os decía del húmedo sobre húmedo es esto. Aquí esta superficie está húmeda, acabamos de pintar en ella. Y ahora yo voy a coger un poquito del naranja y lo voy a poner aquí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que se está difuminando con lo que ya estaba aquí. Está fundiéndose los colores, no estamos creando ninguna forma definida y delimitada, no. Los colores se están como fundiendo. Y esto es el húmedo sobre húmedo. Y pues eso, podemos seguir un poco por aquí. Aquí ya veis que aquí ya estaba empezando a secar, entonces por eso ya los colores ya no se funden igual, ya están como más definidos. Esto es un poco lo que es el húmedo sobre húmedo. Y el húmedo sobre seco no es más que coger un sitio en el que ya está seco, bueno, esto no está muy seco, y coger pintura y pasarla por encima. Aquí veis que esto que ya estaba seco, yo puedo pintar y las marcas que yo haga, ya sean gruesas o finas, no se van a mover, se están quedando tal cual. Aquí a lo mejor se difuminan un poco, ¿veis? Aquí ya se están difuminando un poquito, porque aún está húmeda. Entonces esa es la diferencia. Aquí no se difumina y aquí sí que se difumina, porque aquí aún está húmedo. Entonces sería húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco. El húmedo sobre seco es una cosa que vais a utilizar cuando queráis hacer detalles, cuando queráis hacer, yo qué sé, la pupila de un ojo, la sombra pues más marcada de una hoja, de los nervios, por ejemplo, o los bigotes de un gatito, o cualquier cosa que queráis hacer y que queráis que se vea definidamente y bien, la tendréis que hacer así esperando a que seque, si no, no se va a ver, o sea, se va a mezclar. Y pues ahora podemos hacer un cambio de un color a otro, un degradado. Pues por ejemplo, vamos a coger el rosa que teníamos aquí y vamos a ir añadiéndole, vamos a difuminar un poco con agua, vamos a ir añadiéndole amarillo. Entonces cogemos amarillo, lo ponemos en nuestra paleta separado, le echamos un poco de agua y ahora vamos a ir añadiendo. Y ya automáticamente se ha hecho naranja. Echamos un poco de agua clara. Siempre que, como veis, siempre vuelvo al vaso. En acuarela tienes que estar, bueno, y en pintura también, tienes que aclarar siempre el pincel después de haber hecho algo para que no se contamine con el color. Entonces ahora está limpio y ahora cojo un poco más de amarillo y lo echo aquí a continuación. Y sigo. Y aunque aquí pues no se ve muy bien, hemos hecho un degradado desde el magenta hasta el amarillo. Simplemente lo que hay que hacer es ir añadiéndole el color que queremos que haga la mezcla, en este caso el amarillo, para hacer naranja. Ah, vale, no se ha visto nada, genial.
Vale, como no se ha visto nada de lo que acabo de hacer, lo voy a volver a hacer. Perdón, aquí ponemos un poquito de magenta, ¿no? Aclaramos el pincel y le quitamos el agua que le sobre y continuamos un poquito para que el color se vea más. Y ahora cogemos un poco de amarillo, le echamos un poco de agua a la mezcla para que no esté súper densa y lo ponemos a continuación y ya veis que se convierte en naranja. Lo aclaramos, cogemos más amarillo y seguimos. Es cierto que la mezcla no es como súper perfecta, pero eso es porque estoy usando dos pinturas diferentes que no deben de combinar muy bien entre sí. Pero ya veis aquí el cambio, el magenta, el naranja y el amarillo. Esto es un poco las técnicas muy básicas, ¿vale? Sí que os recomiendo que hagáis tutoriales, pasos a paso y cosas pues para que vayáis aprendiendo un poquito más, para que no sea todo tan abstracto, porque esto al final, como se entiende de verdad, es haciendo algo que puedas tú ver y entender. Bueno, espero que os haya gustado, que me haya explicado bien, porque la verdad, pues no soy ninguna experta en explicar las cosas, pero que se haya servido un poco para, jolín, toma de contacto, ver si os apetece, si no, qué cosas os llaman la atención, qué marcas decís, ah, pues esta está guay, no, voy a probar, pues eso. Decidme en los comentarios si lo habéis visto, qué os ha parecido, si os parece útil, si os gustaría saber más cosas y nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en otro vídeo, no sé cuándo, pero nos vemos en otro. Adiós.